Gracias, señor presidente. Pues, bueno, en primer lugar, plantear lo que es nuestra posición como grupo en lo que viene a ser la política general de liberalización del sector ferroviario en el conjunto de Europa, que creemos que, bueno, pues es un buen momento también para poner encima de la mesa la necesidad de que se haga una reflexión de fondo en torno a los procesos de liberalización que están abocados una y otra vez al más absoluto de los fracasos. Lo pudimos comprobar con la liberalización del transporte ferroviario de mercancías y lo estamos viendo con este proceso de liberalización que al final realmente lo que se está consiguiendo es establecer una política de devaluación salarial en el sector ferroviario por parte de las empresas que entran en el mercado y establecer, además, una competencia artificial entre empresas públicas europeas, en un momento en el que la necesidad que tiene Europa, precisamente para fortalecer su autonomía estratégica, es fortalecer la cooperación entre las empresas públicas y no establecer mecanismos de competencia basados en la devaluación salarial, que es lo que estamos viendo que son las políticas de empresa con las que están entrando actores externos que no dejan de ser, nuevamente, pues bueno, las únicas empresas que pueden abordar realmente este tipo de actividades, que son empresas públicas, porque obviamente tienen un valor añadido que solamente va a permitir que puedan ser, hasta la fecha por lo menos, empresas públicas. Nosotros entendemos que es necesaria la aplicación, y nos obliga a nuestro país, la aplicación de la directiva y la modificación del texto legal. Creíamos que había que hacer también una labor importante en lo que viene a ser la protección de las redes de tren convencional, lo que ha sido el proceso de desmantelamiento de los últimos años en favor del AVE, pues está suponiendo un menoscabo en el derecho a la movilidad y en la calidad del servicio de transporte ferroviario de amplios sectores de la población en el conjunto del Estado, y especialmente grave en los lugares en los que existe una menor densidad poblacional, que están sufriendo gravemente el deterioro de los servicios públicos. Y en ese sentido, bueno, pues hemos conseguido que en este texto se hable ya claramente de garantizar el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras existentes y acabar con cualquier tentación de desmantelamiento de las redes de tren convencional, y creemos que eso es un avance y que para nosotros, pues bueno, le da una nota positiva a este texto legislativo. Nos hubiera gustado que incluyese elementos para favorecer la negociación colectiva y la existencia de convenios colectivos de sector, para poder poner coto a la voracidad que están teniendo las empresas en cuanto a los procesos de devaluación salarial. Vamos a seguir trabajando en este sentido. Creemos que es necesario garantizar la negociación colectiva y al mismo el derecho a la libertad sindical. Y, por supuesto, en los niveles salariales, creemos que en el futuro que tenemos por delante, ante las dificultades económicas, es necesaria una moderación de los beneficios, es necesario un fortalecimiento de los salarios como mecanismo de salir de la crisis, no solamente como mecanismo de justicia social, que por supuesto, sino como el mecanismo que puede permitir a nuestro país poder afrontar en buenas condiciones el futuro más inmediato. Ese proceso de revalorización del trabajo frente al proceso de desvaluación que ha habido durante todos estos años, y enfrentar la cultura del pelotazo, que lo que hace es lastrar el desarrollo económico de nuestro país y el desarrollo económico del conjunto de Europa. Las fórmulas neoliberales no son útiles para poder afrontar el futuro. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa nos debiera hacer pensar. Las empresas estratégicas es importante que tengan una parte de capital público e incluso que se conviertan en públicas. Estamos viendo cómo, para afrontar la crisis energética, pues hasta un liberal plantea la nacionalización de la empresa energética más importante de Francia. Es decir, que eso lo que plantea es la necesidad de superar los consensos planteados en torno al modelo neoliberal de externalización y de privatización y de supuestas liberalizaciones, a un proceso en el que, bueno, pues el Estado juega un papel fundamental en garantizar el bienestar del conjunto de la ciudadanía y que sea capaz de implementar mecanismos de planificación para garantizar las necesidades de la población frente a las lógicas de mercado, que son ineficientes, que son ineficaces y que además suponen un despilfarro de lo público, como se han demostrado en todos los análisis de los procesos de liberalización y de privatización hasta la fecha. Nuestro voto será favorable al dictamen. Nosotros vamos a mantener nuestras enmiendas porque creemos que es necesario que los organismos independientes no se conviertan en legisladores en la sombra.
Esos organismos independientes han venido condicionando en la política europea para garantizar los intereses de los grandes monopolios, y nos estamos refiriendo a la CNMC. Nosotros no creemos que deba existir informe previo, porque creemos que condiciona la voluntad emanada de la soberanía popular a través de sus representantes. Creemos en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no nos gustan los organismos que no responden ante la ciudadanía, porque nos parece que son, en esencia, antidemocráticos y que en todo este tiempo han demostrado un grado bastante alto de ineficiencia a la hora de sentarle la mano a los grandes monopolios que abusan de los derechos laborales, que eluden a nivel fiscal y que, evidentemente, tienen una posición dominante en los mercados en un ejercicio prácticamente de políticas de monopolio. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Figaredo Álvarez Sala, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Tengo que hacer una referencia, antes de entrar en el centro del asunto, a la intervención del portavoz de Podemos, que pone los pelos de punta. O sea, aboga de forma absolutamente abierta por la intervención de empresas privadas, por la renacionalización de todo tipo de sectores económicos, porque ha empezado hablando de los sectores estratégicos, pero ha acabado hablando de sectores con un grado de detalle pues eso, que pone los pelos de punta. Además de eso, vemos que ataca directamente a un proceso de liberalización o no del transporte, que desde luego en ningún caso va hacia una liberalización salvaje. Tanto es así que la propia CNMV, que es un órgano independiente del Estado al que también ha atacado CNMC, estaría supervisando el proceso de participación en este nuevo mercado ferroviario. Por un lado. Por otro lado, es surrealista que haya atacado también a los organismos independientes del Estado, llamando directamente a la toma de control por el Gobierno de ellos. O sea, pone absolutamente los pelos de punta, y ahora se explica cómo medidas como la toma de control de Indra pues se ve que claramente están apoyadas por la ideología de partidos como Podemos. En cuanto a la cuestión nuclear que tratamos hoy, que es esta norma de modificación de la ley ferroviaria, buscaba transponer una directiva de la Unión Europea, y esta transposición debía haberse terminado para el año 2018, es decir, vamos ya con 4 años de demora. Para empezar, para seguir, en las enmiendas que se habían planteado y que se estaban debatiendo había bastantes iniciativas interesantes, en concreto la opción de indexar los precios de los contratos públicos relacionados con el sector ferroviario, atendida el alza de los precios que se está produciendo y que, lamentablemente, como el tenor de la ley en general, se ha ido descafeinando. Vemos que la transaccional que se propone limita esa indexación solo a la fabricación y mantenimiento, a la fabricación de materiales adscritos a lo que es el propio material rodante y al mantenimiento de estos, es decir, todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con sistemas de señalización, con sistemas de electrificación, estarán fuera de esa indexación, y además lo limita al servicio público ferroviario, cuando debía ser una indexación global para todos los contratos de la Administración, en este caso ferroviarios. En definitiva, como en tantas otras ocasiones, vemos que grandes oportunidades que podía tener España y su sector ferroviario se van disolviendo. En el mismo sentido, vemos que con alguna de las enmiendas transaccionales se enmienda la plana a lo que ya se había aprobado en el informe de la ponencia, lo cual, de nuevo, nos parece que es una técnica legislativa pésima. Todo debería debatirse en comisión, pero es que aquello que ya se ha aprobado por el informe de la ponencia, parece que algunas de las cosas vuelven a sacarse a debate en la comisión. En definitiva, creemos que el proceso está siendo absolutamente ineficiente. Y, por último, la cuestión global de toda esta norma es que da una vuelta de tuerca más en lo que sería una especie de autonomización de la competencia sobre las infraestructuras ferroviarias. Se amplían las capacidades de actuación de los organismos ferroviarios de las comunidades autónomas. Se establece incluso que el Ministerio de Transportes, que es el encargado de la red ferroviaria, tendrá que recabar la autorización previa de los organismos correspondientes de las comunidades autónomas. En definitiva, creemos que esta norma, que podía haber hecho mucho bien, pues no hará tanto bien al sector ferroviario español y, en general,
a la red ferroviaria española, que tiene muchísimas necesidades, como son pues, bueno, concluir los corredores Mediterráneo-Atlántico, la interconexión de los puertos, la intermodalidad de algunos de nuestros polígonos industriales y también de los puertos, que ni se tratan, ni se facilitan y ni siquiera se establecen los pilares para que se vaya avanzando a ella, que es lo que podía precisamente haberse hecho. Así que tenemos serias dudas sobre la utilidad final de esta norma. Muchísimas gracias.